Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. 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 Amén, amén. Ahí el gritito inicial para darnos ánimo. ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos a este ya sexto capítulo ya de esta segunda temporada. Sean todos bienvenidos a este podcast que lleva por nombre Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Amén. Amén. ¿Cómo está? Bien. Bien, gracias al Señor. Bien. Bueno, usted está de vacaciones, así que me imagino que está muy bien. Sí, la verdad que bien. Me he podido dar tiempitos de descanso, tiempito de poder estar en la palabra del Señor, que anhelo el poder tener ese tiempo de comunión con Él en estos tiempos, aprovechar bien el tiempo, porque sabemos que Dios nos da tiempo para todo, y si nos da tiempo para todo, ¿cómo no vamos a darnos el tiempo de poder escudriñar en su palabra? Así que el Señor me ha estado hablando bastante. Amén. Esta semanita he estado como impactada con palabras que quizá a veces uno lee un versículo, pero ahora al leer el contexto y los capítulos son como de mucha bendición. Así que Amén. bendecida por eso. Amén, amén. De hecho, esta semana, que hoy día es lunes, ¿verdad? El lunes Sí. Estamos a 30, ya se nos va junio. Sí. Pero estos días, como decía Judith recién, en relación a este capítulo de hoy, veníamos meditando mucho en Jeremías, en el profeta Jeremías, conociendo un poco más de su historia, y la verdad es que es bien potente al entender lo que Dios le mandó a decir al pueblo. Como decíamos en otras ocasiones, siempre cuando Dios mandaba a algún profeta a hablar a su pueblo, siempre era a modo de advertencia. Así es. De que se pudieran arrepentir, porque siempre de una u otra forma este pueblo, nosotros hoy por hoy pasa un poco lo mismo, se desordenaba, buscaba dioses ajenos, se mezclaba con todo tipo de cosas que se alejaban totalmente de Dios y de su voluntad. Que es parte de la esencia de la naturaleza, Del ser humano. porfiados, Amén, desobedientes. Somos porfiados. Y nos ha hecho meditar mucho. De hecho, siendo sincero, bueno, nosotros de una otra forma, antes de poder grabar las temáticas, tenemos un listado de temáticas ya preparadas con tiempo y todo, y ha llegado esta temática que en lo personal, como decíamos, en relación a todo lo que veníamos leyendo juntos a Jeremías, nos ha hecho meditar mucho. Así es. El título para este nuevo capítulo, para este sexto capítulo, lleva por nombre ¿Dónde has dejado a Dios? ¿Dónde has dejado a Dios? Y una pregunta para cada uno de nosotros. Yo recuerdo que en algunos podcasts anteriores contaba un poco esto de que cuando me ha tocado compartir la palabra en un contexto de predicación al aire libre, siempre trato de colocar esta pregunta, porque muchas veces la gente, ¿verdad?, que quizá no va a una iglesia, que no asiste, que no es religiosa, por así llamarlo, que no comparte nuestra fe, muchas veces cuando pasan ciertas situaciones en el mundo, en lo personal, se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué me pasó esto? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó esta tragedia? ¿Dónde está Dios? Porque hay guerras, hay maldad en el mundo. Y muchas veces no nos damos cuenta y se nos olvida. Y yo devuelvo la pregunta. ¿Dónde has dejado a Dios? ¿Dónde hemos dejado a Dios? Y una pregunta que cuesta responderla. Porque es fácil criticar desde el decir ¿dónde está Dios? Pero si yo le pregunto directamente ¿dónde has dejado a Dios? Si quizás no está en tus decisiones, quizás no está en tus prioridades. Solamente nos acordamos de Dios cuando algo malo nos está pasando. Así es. En el medio de una enfermedad. Hay un dicho por ahí, una frase, parafraseando, no recuerdo literalmente cómo dice, pero todos son ateos hasta que están en el momento en que van en un avión y este avión va cayendo. Así es. De una otra forma, ahí todos se vuelven religiosos y empiezan a clamar a Dios de que por favor los salve. De una otra forma, esta pregunta nos invita a eso. ¿Dónde has dejado a Dios? ¿Dónde lo hemos dejado? Y tenemos un texto base para poder Así ir es. profundizando en esta temática. Solo para darle contexto, es eso, una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Dónde hemos dejado a Dios? Amén, así es una pregunta que realmente debemos hacerla constantemente, sobre todo en nuestro afán del día a día, y no tan solamente la gente que no cree en Dios, sino que esto también va para personas que realmente decimos creer en el Señor. Así que el versículo
base para este capítulo se encuentra en Jeremías, que es lo que había mencionado, capítulo 2, versículo 13, el Bien. cual dice: porque dos males ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas que no pueden ni siquiera retener agua. Amén. Agua. Y para poder entender un poco lo que significa cisterna, en la Biblia, cisterna es un depósito subterráneo al nivel de suelo utilizado para almacenar agua, especialmente en regiones donde escasea el agua de lluvia o los manantiales. Estas cisternas eran esenciales en la vida cotidiana. Amén. Eran esenciales. Y si hay algo que para poder igual profundizar, y como lo hemos nombrado en otros capítulos, es que vivimos en este mundo donde estamos buscando algo siempre que nos llene, y siempre lo hemos mencionado, como el éxito, el amor, la estabilidad, los placeres. Pero ¿alguna vez te has preguntado el por qué, a pesar de lograr esas cosas, te sigues sintiendo vacío? Y ahí es donde va la pregunta, es ¿dónde hemos dejado a Dios? Amén. Quizá en nuestras prioridades, ¿dónde lo hemos dejado? Y insisto, esto no es solo para gente que no cree en el Señor, sino también para cristianos, para gente que sí crea en Él, y el poder entender que no... que muchas veces no hemos dejado a Dios en medio de nuestras prioridades y no nos hemos dado cuenta. Amén. Sin querer, en el contexto de nuestra fe, muchas veces no nos damos cuenta Sí. y lo hemos cambiado por otras cosas. Por otras Por la cosas. rutina eclesiástica, Así por es. actividades eclesiásticas. Ahí se nos viene siempre este versículo que siempre lo nombramos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así Entonces, así como la gente muchas veces se pregunta dónde está Dios, también muchas veces dentro del contexto de nuestra fe es importante que nosotros nos preguntemos dónde estamos dejando a Dios. Y este versículo que acaba de leer mi esposa es tan profundo, es cortito, obviamente Sí. tiene todo un contexto, pero es fuerte. Si lo analizamos a profundidad, dice: porque dos males ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí que soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas que no pueden ni siquiera retener agua. Así es. No pueden. No puedo. Él es la fuente de vida, ya hay un concepto poderoso ahí. Y dice que lo hemos cambiado por cisternas, por estanques de agua, por así, para que se pueda entender mejor, por estanques de agua, pero que no pueden retener agua. Son estanques, cisternas vacías. Así es. Y eso se ve reflejado muchas veces en nuestra vida. Y antes de entrar en los 3 puntos principales que tenemos nosotros, amor, solo un pequeño contexto de dónde se encuentra este texto de Jeremías. La situación espiritual del pueblo, el pueblo de Judá había caído en idolatría. Así es. Y es importante que para los que comparten nuestra fe puedan ir meditando quizás en su vida, en el contexto de nuestra fe, porque muchas veces no nos damos cuenta y nosotros, tristemente, caemos en estas mismas cosas. Entonces el pueblo de Judá había caído en idolatría y prácticas paganas, Así es. siguiendo a dioses falsos, en este contexto como Baal. Habían cambiado su relación con el verdadero Dios por alianzas políticas, religiones extranjeras y confianza en sus propias obras. Y eso no está lejano de lo que muchas veces nos pasa hoy. Cómo la fe se vincula con la política, cómo la fe se vincula con el yo puedo. Esto se trata de lo que yo puedo hacer para Dios. No. Entonces, es importante entender a través de la misma palabra, esto está en el Antiguo Testamento, y cómo Dios mandaba a profetas para advertirle a este pueblo que se estaba alejando totalmente de Dios, del Dios verdadero, como dice acá, por alianzas políticas, religiones extranjeras y confianza en sus propias obras. Entonces nos dicta mucho de lo que muchas veces nos pasa a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios en este tiempo. Entonces, ¿iba a decir algo, verdad? No, y es increíble ver que esto sucedió hace muchos años atrás, y cómo se puede ver ahora en la actualidad. Se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo por nuestra desobediencia humana. Por eso es importante meditar en esto. Yo un poco lo que nos pasaba. Nosotros, como decíamos esta semana, estos días que pasaron, estuvimos leyendo Jeremías, profundizamos en ello, y es increíble cómo el pueblo caía en rebeldía, cómo el pueblo se alejaba de Dios y no se daba cuenta que buscaba y cambiaba a Dios por cualquier otra cosa. Y hoy, como digo, pasa exactamente lo mismo. Entonces, para ya entrar de lleno, amor, en los 3 puntos principales, el primer punto para esta temática que lleva por nombre ¿dónde has dejado a Dios? El primer punto dice: el abandono de la única fuente que da vida. Así es, el abandono de la única fuente que da vida. Entonces Dios aquí se presenta claramente que Él es la fuente de agua
viva. Amén. Y que no es solo alguien que da cosas buenas, como muchas veces se presenta o se dice, sino que Él es la fuente misma de vida. Amén. De vida. Entonces, aquí vemos cómo el pueblo había dejado esa fuente de agua viva, esa fuente por algo que realmente nunca los va a saciar. Amén. ¿Cierto? Y en Juan, capítulo 4, versículo 13, también Jesús se presenta como esa agua viva, donde dice: el que bebe de esta agua viva el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo les daré no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Está hablando del mismo. Sí, del mismo. Tal como se presenta en el Antiguo Testamento a través de Jeremías, donde dice que Él es la fuente de agua viva. Y eso se ve reflejado también en todo el Nuevo Testamento. Así es. Y Cristo mismo se presenta como la fuente de agua viva. Y se me viene a la mente esa historia tan linda también de la mujer samaritana. Así es. Ese encuentro donde ella estaba buscando agua del pozo y Jesús se le presenta como la fuente de agua viva. Y qué profundo esto. Este punto dice el abandono de la única fuente que da vida. Si volvemos al texto en Jeremías 2.3, el texto base dice: porque dos males ha cometido mi pueblo, dice, me abandonaron a mí. Hay una decisión detrás. Muchas veces, como digo, no nos damos cuenta o echamos la culpa a terceros en nuestra relación con Dios, y es una decisión tan personal, tan profunda. Así es. De pronto, muchas veces nosotros lo hemos conversado, se nos presentan situaciones en la vida, de pronto estás buscando trabajo y anhelas tú tener el trabajo perfecto, el trabajo que de una otra forma tenga la mejor paga, y es muy humano eso, y por un lado, o sea, no es que esté mal, siempre decimos nosotros, las cosas en sí no son malas, pero que es importante entender y priorizar, y ahí está la clave, por mi relación con Dios. Así. Un trabajo que me va a quitar el tiempo, un trabajo que va a hacer que ya no me congregue en la iglesia, que ya no tenga la misma relación con Dios. Entonces, en el fondo se produce lo que dice en este texto: me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí, y esto es súper simbólico, pero a la vez concreto, han cavado para sí, para ellos mismos, cisternas que no pueden ni siquiera retener agua. Así es. O sea, vidas vacías. Están poniendo su vida en cosas vacías y me están cambiando a mí. Así es. Yo hay algo que siempre digo cuando se nombra en temas, ya sea de trabajo, o ya sea un estudio o realizar algo, siempre, y es lo que creo, que el Señor nunca nos va a dar cosas que no alejen de Él. Eso Porque sí. muchas veces le decimos a todas esas cosas, no, realmente el Señor me está bendiciendo con esto, pero no creo que el Señor nos bendiga con algo que va a hacer que nos aleje de Él, entendiendo a través de su palabra que la importancia de Él es nuestra salvación. Amén. Que si Él sabe que a través de ese trabajo podemos alejarnos del Señor, o a través de ese estudio podemos alejarnos de Él, Él sabe lo que nos puede pasar. Sabe que podemos alejarnos de Él y cada vez ir a ese camino equivocado, ese camino que nos lleva más a la destrucción que a la salvación. Amén. Entonces, Y es muy fácil engañarnos muchas veces Sí. a través de las temáticas que hemos podido tratar en estos podcasts, las distintas temáticas que hemos podido tratar. De una otra forma hablamos de eso, que es fácil engañarnos Sí. con el éxito que nos ofrece este sistema. El sistema del mundo, por así llamarlo, para que se pueda entender. De que el éxito tal como lo ofrece el mundo no es el éxito como Dios lo ve. Así es. El éxito para nosotros es poder agradar al Señor por sobre todas las cosas, a pesar de cualquier circunstancia, el poder buscar hacer la voluntad del Señor. Así es. Más allá del éxito, como digo yo, de tener el mejor trabajo, de tener el mejor sueldo, que importante entender que estamos agradando a Dios, que tenemos la mejor relación con Él, y no nos damos cuenta de que esto que habla aquí en Jeremías es un poco el reflejo del sistema de este mundo. Así El es. sistema del mundo es una cisterna que, quieras o no, te va a dejar vacía. Te va a dejar vacío nunca. Como dice aquí el texto base, son cisternas que no pueden ni siquiera retener agua. Así es. Todo ahí de una otra forma va a permitir que nuestra relación con Dios, si estamos priorizando por este sistema, por esta cisterna, va a producir que nuestras vidas estén vacías y secas. Así es. Y ahí es como lo dice Jeremías, pues me dejaron a mí. Y no es que él haya dicho no conocieron a Dios, sino que Amén. eligieron desplazarlo. Amén. Desplazarlo por cosas que en ese momento para ellos saciaban más o creían que estaban siendo saciados, pero que realmente no los llevaba a ningún lado. Por eso es importante, y por eso yo igual quería poner el contexto de cómo estaba el estado espiritual de Judá en ese momento, cuando Dios manda a Jeremías a hablar al pueblo. Y ellos se estaban mezclando literalmente con todo. Se estaban mezclando, estaban haciendo alianzas políticas, alianzas con otras religiones. Estaban
confiando en sus propias obras. Y Así eso es es. muy humano. O sea, estaban dejando totalmente de lado a Dios. Y por eso digo que es importante que podamos meditar, porque eso se vive hoy. Y que es importante entender y examinarnos, como siempre hacemos la invitación, que podamos examinar nuestro corazón. Y por eso la pregunta de esta temática: ¿dónde estamos dejando a Dios? Así es. ¿Dónde estamos dejando a Dios? Así como el mundo muchas veces se pregunta ¿dónde está Dios? Para el pueblo cristiano, ¿dónde está Dios? ¿Lo está reflejando a través de tus decisiones? ¿Lo está reflejando a través de tus prioridades? ¿Dónde está Dios? Así es, así como jugaba entonces y como lo hemos explicado, hoy también se está viendo, lo hacemos y no necesariamente es que lo estemos negando, pero lo hacemos a un lado por cosas más urgentes, como hemos dicho, el trabajo, los estudios, el entretenimiento o incluso actividades religiosas vacías, donde Dios ya no es el centro. No es el centro. Y esto es parte, yo creo que igual es porque dejamos ese amor que tenemos por el Señor, porque lo anhelamos más, nuestro amor propio por obtener lo que nosotros queremos, y como que dejamos de lado el amor. Y en Apocalipsis capítulo 2, 4, el Señor ahí a través de su palabra nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Tu primer amor. Si realmente Él es nuestro primer amor, si Él es prioridad en nuestro corazón, nuestro anhelo siempre van a ser seguir su voluntad primeramente por sobre todas las cosas. Amén. Entonces es muy importante el poder entender eso, que realmente Él debe ser prioridad en nuestra vida, en nuestro corazón, para que realmente en nuestro corazón esté eso: Dios está conmigo, realmente no lo he dejado de lado, estoy haciendo su voluntad, estoy siguiendo lo que Él anhela en mi vida, para poder examinar esa parte. Amén. Amén. Y algo clave, yo creo que siempre de una u otra forma sale en otras temáticas, entender que el éxito que nos ofrece este mundo no es Así es. igual o necesariamente igual a como Dios lo ve Así dentro de su voluntad. Dios sí nos puede bendecir, lo hemos dicho muchas veces. Así es. Dios sí puede ser en nuestras vidas y es en nuestras vidas. O sea, cualquier cristiano que se quejara realmente sería muy desagradecido. O sea, el Señor es con nosotros cada día, nos hace... por ejemplo, antes de grabar esta temática, nuestra oración, nosotros siempre agradecemos porque el Señor pudimos abrir los ojos esta mañana y ya es un milagro en nuestras vidas. Así es. Entonces, qué importante entender que todo en las manos del Señor es bueno y en todas circunstancias. Entonces, no necesariamente en el éxito como el mundo lo ve. Como digo, y siempre ponemos los mismos ejemplos porque son los más claros. No necesariamente porque tienes el mejor trabajo, porque tienes el mejor sueldo, no necesariamente por eso Dios te está respaldando. De pronto no te das cuenta y son tus decisiones que te están llevando a eso. Pero ¿qué pasa cuando examinas tu corazón? Cuando examinas cómo está tu relación con Dios. ¿Hace cuánto que no te congregas? ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no buscas esa comunión con Dios? Quizás estás siendo exitoso en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida universitaria, pero ¿cómo está tu vida espiritual? Entonces, volvemos a la pregunta de la temática. ¿Dónde has dejado a Dios? Así es. Y como dice este primer punto, el Señor quiere ser esa agua, esa fuente de agua viva. Y es Él no la única quiere, fuente. así es, y es la única fuente. No quiere Él no quiere ser secundario ni ser tercero, sino que Él quiere ser el principio, que sea nuestra prioridad en nuestra vida final. Amén. Y cómo no querer hacerlo prioridad en nuestra vida si es la fuente de agua viva. Amén. Él se presenta Eso. como la fuente de agua viva porque Él es la fuente de agua viva y de una Así otra es. forma de eso se trata también nuestra fe. Nosotros lo hemos podido experimentar, que más allá de las circunstancias, Dios es la fuente de toda vida. Él es que nos da esa plenitud que solo se Amén. encuentra en Él y a pesar de cualquier circunstancia. A pesar de cualquier circunstancia, Así es. Él nos hace plenos en Él. El segundo punto, amor, que todo esto de una otra forma va de la mano. El segundo punto dice, sustituyendo a Dios, y un poco lo que veníamos hablando, sustituyendo a Dios por cisternas rotas, Así es. por estanques rotos. Y ahí, como lo hemos dicho, el problema no es solo dejar a Dios, sino por qué lo estamos reemplazando. Amén. Finalmente, el pueblo, como lo decía, Israel cavó sus propias Cisternas. cisternas. ¿Por qué? Por sus sistemas, soluciones, placeres, filosofías que no podían dar vida. Amén. Que no podían dar vida. Entonces, como hemos dicho, el problema no es solo dejarlo a Dios, sino por quién lo estamos reemplazando. Por esas cisternas rotas que no nos van a dar vida, que como dice usted va a ser algo momentáneo, algo pasajero, pero realmente nunca nos van a saciar.
Y eso es lo que también puede estar pasando ahora y que está pasando las cisternas rotas de hoy. Nos prometen felicidad, éxito, que pensamos que nos darán valor, logros personales que creemos que llenarán nuestro vacío, pero que son cisternas rotas que nos dejan más vacío incluso Amén. que lo que sentíamos quizás cuando lo estábamos buscando. Yo he podido vivir esa situación de cuando uno tiene ese vacío y lo busca en cosas que no llenan nuestra vida. Es increíble cómo después uno se siente cada vez más vacío. Y por más que crea que en el momento está llenando ese vacío, llega el punto, el momento donde realmente te sientes y sigues sintiéndote vacío. Amén. Por eso Dios aún hoy nos dice lo mismo. A través de Jeremías le dijo al pueblo de Judá: están construyendo para sí cisternas vacías. Así es. O sea, que nunca van a poder llenar sus vidas. Y por eso digo, es tan potente el versículo y todo su contexto. Los invitamos también que puedan en sus casas leer Jeremías, tanto el capítulo 1 como 2. Bueno, y todo el yo creo que capítulo. todo. Y se van a dar cuenta de lo profundo que es, lo fuerte que es, cómo Dios trataba con ellos. Y este texto: porque dos malas ha cometido mi pueblo, me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva. Ahí ya nos dice todo. Él es la fuente de agua viva y este pueblo, nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, lo abandonamos. Y han cavado para sí cisternas que no pueden ni siquiera retener agua. Así es. Es un hecho, Dios lo está diciendo, no pueden retener agua, y habla de eso. Por más exitosos que estemos siendo, por más logros que estemos logrando, valga la redundancia, tarde o temprano nos vamos a sentir vacíos. Así es. Porque son cisternas que no pueden ni siquiera retener agua. Por más que queramos tener logros, por más que queramos ser exitosos en el contexto de este mundo, tarde o temprano lo vamos a sentir vacíos. De hecho, se me venía a la mente uno de los primeros capítulos de la primera temporada de la necesidad del evangelio en un mundo vacío. Así es. Y poníamos como ejemplo tantas celebridades. El mismo Jim Carrey, decíamos nosotros, que él mismo dice: ojalá todo el mundo lo logre, que todo el mundo llegue a este éxito máximo, para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Así es. Entonces, qué importante para nosotros, tanto para la gente que quizás no es cristiana, que quieran o no, sienten ese vacío en sus vidas. Quieran o no, hay algo que no los llena del todo, Y para aquellos que quizás comparten nuestra fe, que son parte de una iglesia, que es importante entender y examinarnos. Siempre como cristianos debemos examinarnos dónde estamos dejando a Dios. ¿Hay cisternas rotas en mi vida? ¿Estoy viviendo mi relación con Dios en base a una cisterna rota? Una relación que no es real, que no es genuina. Que el Señor nos ayude, porque eso lamentablemente es una realidad que está muy latente. Este pueblo de labios me honra. Son palabras de Jesús mismo citando a Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Entonces, Y una de las consecuencias es que si estamos alimentándonos de esas cisternas rotas, vamos a seguir presentándole al mundo de esas cisternas rotas. amén. Y es por eso que nosotros tenemos que aferrarnos a esta fuente que es el Señor, para poder entregar eso a los demás, porque si no vamos a entregar algo totalmente erróneo, algo totalmente equivocado, y como lo ha dicho usted, el mundo promete plenitud, pero solo nos da agua contaminada. Amén. Solo nos da agua contaminada. Entonces, por eso igual Jesús en Juan capítulo 7 versículo 38, él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, en ningún otro, solo en el que cree en mí. ¿En quién? En Cristo. En su interior correrán ríos de agua viva. Y si realmente eso corre en nosotros, es lo que vamos a poder entregar a los demás. No podemos entregar, como dijo usted en una frase, en una temática que compartimos tiempo atrás, no podemos entregar algo que no tenemos. No podemos dar algo que no somos. Si Dios no está siendo prioridad en mi vida, si no está realmente viviendo en mi corazón, por más palabras bonitas que podamos compartir a la gente, eso no va a hacer vida en la vida, valga la redundancia nuevamente, en la vida de las otras personas. Entonces, qué importante entender. Y aquí hay una pregunta: ¿qué hemos buscado para llenar nuestro corazón que en realidad nos ha drenado, que en realidad nos ha vacío? ¿Qué estamos buscando llenar? ¿Con qué estamos calmando nuestra sed? Ya que toda la temática, el concepto es como el agua, la cisterna vacía, que Dios es esta fuente de vida. Entonces, si no estábamos siendo llenados por Dios, ¿qué está llenando nuestra vida? ¿Con qué estamos apagando nuestra sed? Es para meditar. Para meditar. Es para examinar, para ver realmente de qué Porque estamos llenando, qué estamos buscando. Es profundo, porque este mundo, y volvemos a lo mismo, aunque suene repetitivo,
es momentáneo. Sí. Y yo sé que todos de una u otra forma lo han experimentado, ya sea en una relación amorosa, en contextos de trabajo, en estudios, donde han sentido ese placer de sentirse llenos porque, tengo el mejor trabajo, tengo el mejor sueldo, pero tarde o temprano algo pasa que se rompe la burbuja y se dan cuenta de la realidad. Siguen estando vacíos. Esa persona que tú consideras especial, tarde o temprano te va a hacer sentir vacío en tu vida, te va a abandonar. Y son situaciones que, por muy crueles que suenen, todos las hemos vivido y son cosas que están presentes en nuestra vida. Que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que nada puede llenar realmente nuestra vida. Nada puede llenar nuestra vida. Porque Dios, y eso es lo que, no solamente este texto, sino toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis, Él es la fuente de vida. Es lo único que realmente puede dar plenitud a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos da propósito, que nos da identidad. Ahí me recuerda uno de los versículos que hemos utilizado también y lo hemos mencionado en capítulos anteriores de Mateo 16, 26, donde dice: ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si realmente pierde su alma? Amén. Y es muy importante esto de ver realmente de qué nos estamos llenando, si realmente es Cristo nuestra fuente de vida o realmente estas cisternas rotas, que si realmente nos enfocamos tanto en lo que nosotros queremos a este mundo, realmente vamos a perder nuestra alma. Amén. Que la importancia de cuidar eso a través de esto, y eso solo vamos a cuidarlo con la fuente de agua viva que es Cristo. Amén, amén. Y de hecho en la mañana meditaba, se lo compartí a usted, meditaba mucho en ese versículo. Y qué importante entender, el otro día fue el sábado, después de tuvimos un servicio de jóvenes y después tuvimos una oncecita para compartir, tuvimos un buen rato ahí conversando con nuestro pastor, con algunos hermanos y hablábamos de eso, que el fin del evangelio es la salvación de nuestras almas. Entonces ese versículo es muy decidor. O sea, ¿qué tiene más valor que nuestra alma? ¿Qué tiene más valor que nuestra alma? Entonces es lo más importante y eso está en un contexto netamente espiritual. Nada terrenal va a ser comparado con la salvación de nuestras almas. Y eso es profundo. Es profundo. Entonces, y también se me viene a la mente Juan 15, donde dice que Jesús es la vid verdadera. Y fuera de Él, nada podemos hacer. Y la gente, mucho pueden decir, pero si yo hago de todo. Es que está hablando en un contexto netamente espiritual. Separados de mí, separados de la fuente de vida, separados de Jesús, nada podemos hacer. Materialmente puedes hacer todas las cosas que tú quieras y te puedas proponer. Amén. Lo hemos dicho otras veces. Si tú de una forma te propones hacer algo, tarde o temprano lo vas a lograr. Pero en el contexto espiritual, nada podrás hacer separado de Dios. Así es. Y lo más importante con el texto que usted compartía es que lo más importante es la salvación de nuestra alma. Y nada terrenal se compara ni tiene el valor para compararlo con el valor de nuestra alma, de nuestra salvación. Así es. Y para seguir avanzando, tenemos nuestro tercer punto, que es la necesidad urgente de regresar a la fuente. Amén. ¿Cuál es la necesidad? Y es urgente, esto es importante el poder regresar a esa fuente, como lo había estado explicando. Y es que Dios nos sigue esperando. Amén. Dios, y si hay algo que también podía entender en Jeremías, cómo el Señor iba una advertencia tras otra advertencia para que realmente su pueblo se rindiera y comprendiera que estaba en un camino equivocado. Y es lo que el Señor sigue haciendo por nosotros. Insiste. Él es paciente, espera para que realmente todos podamos volver a Él. Él nos sigue esperando. Entonces el mensaje de Jeremías no es solo una advertencia, como hemos dicho, sino que también una invitación donde Dios quiere que volvamos a la fuente. Amén. Dios quiere eso y lo dice a través de su palabra en Isaías capítulo 55:1 dice: todos los sedientos venid a las aguas. Amén. En Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué importante el poder entender que el Señor, qué es lo que quiere en nuestras vidas, que podamos volver a esa fuente de agua viva. Amén. Es una eterna invitación Sí. desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como decía usted, Jeremías, y no solamente con Jeremías, sino con cada profeta que el Señor envió, era para que el pueblo, como decía usted también, más allá de la advertencia, porque ya eran advertencias súper fuertes, por eso nosotros lo invitamos a que puedan leer, en este caso a Jeremías 2, que es realmente hermoso, profundo a la vez, pero también impacta ver cómo Dios trataba con ellos. Así es. Entonces le llamaba la atención, pero como dice usted también, hacía esta invitación a regresar a Él, a esta fuente, a la única fuente. Entonces qué importante entender y poder escuchar la voz de Dios. Yo siempre de una otra forma, yo siempre lo digo cuando entrego los avisos el domingo,
no solamente los días domingos, sino el Señor en cada momento siempre está hablando a nuestras vidas. Sí. De una otra forma siempre está hablando a nuestras vidas, obviamente a través de su palabra. Ahí está la profeta mayor, como se dice, a través de la palabra. Nos habla hoy por hoy a través de su Hijo, que ya su palabra está ahí escrita, está revelada para nosotros, pero también en la vida cotidiana. Dios siempre nos está hablando, siempre nos está advirtiendo. Y muchas veces, se me viene a la mente meditar en esto, muchas veces no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en este mundo, estamos tan ocupados en nuestras prioridades, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, que como digo, reitero, no es malo en sí, pero que es importante entender que Dios debe ser nuestra prioridad. Todo lo demás de una otra forma va a ir cuadrando en nuestra vida. Todo lo demás, como dice ahí en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios va a hacer con nosotros, y qué importante es poder vivir bajo su voluntad. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces eso nos ayuda a entender que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo que sea, si estamos viviendo bajo la voluntad del Señor, todo de una otra forma, como dice Romanos 8:28, va a ayudar para nuestro bien. Así es. Aún en la dificultad, aún en el problema, Dios trabaja por nuestro bien. Su voluntad es perfecta. Entonces esa es la invitación de regresar a la fuente, tanto para las personas que quizás no comparten nuestra fe y quizás se dan el tiempo de poder escucharnos. Qué importante entender si hay un vacío en su vida, más allá de todo lo que usted pueda ver en este mundo, nada lo va a llenar. Dios, en este caso Cristo, hoy es la fuente de vida, lo único que realmente nos va a hacer pleno en nuestra vida. Y si quizás sí comparte nuestra fe, qué importante poder examinarnos dónde hemos dejado a Dios. Realmente nuestra prioridad hoy por hoy, si pudiéramos hacer un listado, realmente Dios es lo más importante para nosotros. Así que poder entender que esa fuente sigue abierta. Amén. Para todo aquel que quiera ir a ella. En Juan capítulo 6 versículo 35 dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Jamás. Que pueda entender ahí tanto para, como usted decía, los que creen y los que no creen, que realmente puedan entender que esa fuente está abierta, esperando para poder saciar esos corazones que a veces anhelamos llenarlos con cualquier cosa, y realmente lo tenemos al frente, que es Cristo, que puede saciarnos todo, que realmente Él es el que llena verdaderamente nuestra alma. Así que, como ha dicho usted, ¿dónde ha dejado a Dios? ¿Qué cisternas rotas estás usando para tratar de llenar su vida? Entonces hoy puedes volver a la fuente. Él sigue ahí ofreciendo agua viva, perdón, propósito y plenitud. ¿Qué mejor que eso? ¿Quién nos ofrece eso? Propósito, plenitud, perdón. No hay nadie, sino que solamente por intermedio de Cristo. Bueno, y en nuestra temática quizás podamos profundizar más en eso, pero tal como lo dice usted, en Cristo en Dios encontramos esta plenitud, identidad, propósito como en ninguna otra cosa. En un mundo que hay tanta confusión de identidad, quiénes somos, qué somos, como que se está distorsionando tanto la realidad de lo que realmente somos, y es por lo mismo, porque como nos hemos alejado de Dios, como hemos cambiado a Dios por otras cosas, nos estamos alejando de la verdad absoluta. Y lo estamos cambiando por verdades relativas. Verdades que tarde o temprano, como hemos querido reflejar en esta temática, nos van a dejar vacíos, porque la única fuente de vida es Dios, el creador de todas las cosas. El creador de todas las cosas. No hay cosa en el mundo que pueda llenar un corazón que fue creado para lo eterno. Lo leí por ahí, creo que Miriam igual lo comparte siempre. Sí. Es una frase de un escritor, creo, no voy a inventar ahora, pero es una gran verdad. Nuestro corazón, nuestra vida no va a ser plena hasta que realmente encontremos esa plenitud solamente en Dios, solamente en Cristo. Así es, así que como siempre me gusta leer un poquito al final, tal vez sin darte cuenta has estado caminando lejos de la fuente, tal vez en medio de las responsabilidades, las metas, las distracciones y hasta los dolores has dejado a Dios en un rincón. Y lo más fuerte de todo esto es que mientras más tratamos de llenar esa vida con otras cosas, más vacío, como lo hemos dicho, nos vamos a sentir. Entonces Dios quiere que no sea... Él no quiere ser una opción más, ni un recurso de emergencia cuando los necesitamos, cuando las cosas fallan. Él quiere ser esa fuente, el centro, el sustento de nuestra vida. Y lo hermoso es que aunque lo hayamos dejado, Él sigue ahí, esperando que nosotros regresemos. Así que no importa cuán lejos te sientas, siempre es posible volver.
a la fuente que sigue abierta, la gracia del Señor siempre sigue fluyendo, entonces Dios no cierra esa puerta. Él sigue ahí diciendo, ven a mí y yo te daré vida. Amén. Siempre, así que pueda meditar en eso, que realmente, y como lo dije y lo tenía anotado para que no se me olvidara, Él no quiere ser una opción más en nuestras vidas, un recurso de emergencia cuando todo falla. Él quiere ser siempre Amén. El centro. Amén. Dios no es un botiquín de emergencia. Amén. Qué importante entender eso. Bueno, el fin último, como decimos siempre, del Evangelio es la salvación de nuestras almas. Y la fuente en este momento está abierta. Pero ayer, el sábado, de hecho, teníamos para ir terminando ya, el sábado teníamos este servicio de juventud con una temática muy potente, muy profunda, que estaba ahí en el texto de Mateo 24, 44, si no me equivoco, de que Él ya viene. Sí. Él ya viene. Él prometió que va a volver por los suyos. Así. Entonces tenemos tiempo hasta que Él vuelva. Así es. Está esta fuente abierta, esta cisterna eterna que es Dios mismo, abierta, está esta oportunidad de poder volver a Él. Y por eso este último punto decía la necesidad urgente. ¿Por qué es urgente? Porque el tiempo se nos acaba. Tiempo se nos acaba, entonces es importante entender que Dios está con sus brazos abiertos esperando que podamos volver a Él, pero tarde o temprano Él va a volver por nuestras vidas. De hecho, las señales se están cumpliendo, la palabra del Señor se está cumpliendo, entonces que es importante entender y estar alerta, estar preparados, como dice su palabra, para su regreso. Por eso nuestra invitación urgente a que podamos volver al Señor, que es la única fuente de agua viva. Así que Dios les bendiga. Esto ha sido la temática de hoy. ¿Dónde has dejado a Dios? ¿Dónde lo hemos dejado? Que cada uno de nosotros también lo pueda responder, examinar. ¿En qué momento lo hemos reemplazado? ¿En qué momento lo hemos reemplazado? Sirve para meditar. Amén. Así que puedan cada uno de ustedes examinar su corazón, examinar su vida. Y si no eres cristiano, que pueda genuinamente responder esta pregunta. ¿Dónde estás dejando a Dios? Si realmente quieres que Dios sea esa respuesta para todo en tu vida, Él debe ser prioridad en tu vida. Así que Dios te bendiga. Esto ha sido Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Recuerden seguirnos en YouTube, en Spotify y bueno, también en nuestras redes sociales. Así que Dios les bendiga. Facebook. Chao, chao. A ver.